Acepte, ¿no? Bueno, este va a ser el segundo programa que hacemos sobre los pilares para una buena vejez, ¿no? Y solo para recapitular, habíamos hablado de que cuando se es joven, eh, parece que tenemos nuestra familia, amigos, pero después de los 60 años la realidad cambia y las prioridades como que se desplazan y el sistema de apoyo, que el cual a veces confiamos, ya no es tan sólido como creíamos que era. Y entonces hablábamos en el primer video sobre los 6 pilares de la buena vejez y hablábamos de la estabilidad financiera, ¿no? Vos hablabas solo faltó cómo o sea, cómo hace una persona, eso no lo hicimos la vez pasada, eh, cómo hace una persona para que no se haya planeado, para empezar a actuar eh, en relación a esa estabilidad financiera. ¿Qué puede una persona o cómo puede hacer una persona en el día de hoy práctico para garantizar eso en el futuro? Esa estabilidad financiera después de los 60 o antes de los 60, ¿no? Bueno, es todo un tema que tiene un arraigo desde el lugar de donde uno parte, la vida, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que depende del país donde estés viviendo y cuáles sean tus posibilidades, porque en realidad la estabilidad financiera, normalmente una persona trabaja X cantidad de años de su vida, hace un aporte para luego jubilarse, pero hoy en día es muy difícil que una jubilación estándar cierre el número para poder tener una vida cómoda, ¿no? Esa vida cómoda se la dan solamente los que se jubilan, ya sea a nivel CEO, a nivel empresarial, gerencial, este, o los políticos. Entonces, ¿cómo se hace para poder lograr esa estabilidad que uno... Es a través de, yo en mi caso, la experiencia que puedo comentar es que fui comprando ladrillos, fui edificando y me hice un par de departamentos que hoy en día esa renta me da una jubilación digna, sumado a lo poco que cobro como jubilación de los aportes que hice en mi vida de trabajo, ¿no? Entonces, y acomodarse en base a eso, ¿vale? Decir que las aspiraciones son en función de lo que uno puede juntar mensualmente, ya sea con la renta más la jubilación. Ahora, lo que sí es una cosa que yo lo he comprobado, es muy barato vivir sanamente, ¿no es cierto? Porque para vivir sano, alimentarse sanamente, no se requiere una gran suma de dinero. La suma de dinero se requiere cuando uno pretende viajar, ir a otros lados, ¿no es cierto? Entonces ya Ujú. hay todo, ahí sí o sí necesitas bastante dinero. Pero la vida sana después de cierta edad pasa por la alimentación sana, que es la más barata que Ujú. hay. Sí, Así precisamente de nosotros simple. vamos a hablar sobre el segundo pilar, que es la salud física, y creo que vamos a tocar esa cuestión. Pero entonces, básicamente lo que usted dice es, básicamente es que es tan práctico como comprar un ladrillo, ¿no? O sea, empezar a hacer lo más práctico que haya para empezar a construir esa estabilidad. Y lo más práctico es eso, ¿no? Esa es mi experiencia. Para mí es eso lo más práctico. Hacer la inversión en departamentos para poder alquilarlo y ahí tener una renta mensualmente. Ujú, Eso es ujú. muy, es lo más simple que hay. Obviamente, ¿Qué piensa usted de las personas que, por ejemplo, invierten en acciones y en mercado de acciones o de bolsa o inversión de dinero? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál es su experiencia en relación a eso? bueno, hoy en día ha cambiado tanto
ese sistema de inversión en la bolsa, que es como decir que de muy poquito tiempo a esta parte, en la zona donde yo vivo, República Argentina, Córdoba, este, y a través de Internet, uno tiene acceso a la bolsa de valores a través de ¿no es cierto?, de gente que se dedica a eso. Y bueno, primero hay que estar muy atento a dónde uno pone el dinero. El poco dinero que le sobre, lo puede ir invirtiendo ahí. Y no se necesitan grandes sumas de dinero hoy en día para entrar en ese puesto. O sea, hay acceso a todo el mundo prácticamente. Obviamente con un mínimo de capital, vale decir. Estamos hablando de gente que tiene cierto poder de ahorro y, bueno, es un modus operandi, ¿no? A través de, de poder ingresar en ese sistema. Ahora, hay mucha gente que se dedica a hacer eso y que están en la trampa, que se quedan con el ahorro, con la plata de la gente que Ujú, ese sistema y bueno, no hay ninguna garantía. ujú, La garantía es hacerlo, estudiar y ser uno el trader, ¿no? ujú, Ser quien elegir qué acción compro, cuando la vendo hoy, la vendo mañana, con esa ujú, poco de ganancia compro otra y así uno va independiente, que también está ujú. esa posibilidad. Es Muy bueno, bien, sí. es bueno, La pero verdad es que es un mundo gigantesco en sí, pero entonces por causa del tiempo, vamos a entonces empezar con el segundo pilar, ¿qué le parece? La salud física, ¿no? Algunas frases dicen, sin salud la libertad desaparece, nadie puede cuidar de tu cuerpo por ti. Bueno, hay varias cuestiones, por ejemplo, como el ejercicio, la alimentación sana y chequeos regulares que vos mencionaste. Eh, ¿Qué me podés decir en relación a esto? Disculpa que yo a veces trato de usted, a veces de vos, pero estoy acostumbrado al vos y al usted, es normal. está bien, no hay problema, siempre. Ujú, El voz es más directo, ¿no? Es más ameno. ujú, Bueno, hoy en día con la información que existe dentro de las redes, es fantástico, es fabuloso lo que uno puede lograr para saber. Tenés guías de ejercicios, tenés guías de alimentación, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal. Es más, hoy en día se sabe, científicamente hablando, qué es lo que te va a matar a corto plazo o a largo plazo y cómo podés terminar físicamente, hasta de qué te podés enfermar en base a lo que vos consumas como alimento. Y bueno, eso es ingresar y decir, mirarse en un espejo, ¿no? ¿Qué ves en un espejo? Ves tu propia figura y hablar con vos mismo y decir, bueno, ¿qué es lo más importante que tengo yo en la vida? Es esto, mi cuerpo. Es lo único capital que vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago con él? Y ahí tenés que empezar a pensar los años que tengo, qué tipo de alimentación me conviene, qué tipo de ejercicio me conviene, y bueno, crear un círculo donde uno quede dentro de eso, con un entorno que a lo mejor consigue otra gente, ¿no es cierto?, de distintos sexos y que tengan las mismas aspiraciones y bueno, que entre ellos hablan, hacen una amistad, hacen un grupo y se habla sobre la alimentación. Hoy en día está todo muy fácil. O sea, antes era impensable esas cosas. Hoy en día, quien descubrió ese rubro puede llegar a ser, qué sé yo, a estirar muchos años de su vida, vivir bien física y mentalmente. Eso es fundamental. Todo, como dije en un principio, todo parte de la alimentación. Es básico. sí, hay una lectura que corta que es interesante, voy a leer un poquito y me gustaría que diera su opinión sobre la cuestión. Dice, hay algo en la vida que ningún amor, dinero o apoyo de los demás puede reemplazar, tu salud. Después de los 60, tu cuerpo se convierte en tu mejor aliado o en tu mayor obstáculo. La verdad es que puedes tener toda la seguridad financiera del mundo, pero si tu salud falla, tu libertad desaparece. Y aunque tu familia pueda preocupar,
preocuparse por ti, ellos no pueden hacer ejercicio por ti, no pueden comer los alimentos adecuados por ti y no pueden detener los efectos del envejecimiento por ti. Esa responsabilidad cae completamente en ti. Exactamente. El principio de lo que te acabo de decir hace un ratito. Te miras en el espejo, ¿qué ves? Ves tu figura. Y ahí razonas un poquito y dices, esto es lo único que tengo, esto soy yo, este es mi cuerpo, ¿cómo lo cuido? ¿Qué hago con él? Ya está, ahí está todo dicho, se resume en eso. A partir de ahí, eh, sos vos el que decide sobre esas cosas, ¿no? La información está, está todo científicamente comprobado ya, y bueno, ingresar en eso. Alimentación, ejercicio, buena vida, el Vos entorno. hablaste de grupo de apoyo, como de comunidades que hablan de alimentación sana y bueno, hoy en día es fácil. ¿Cómo lo haces vos? Bueno, yo tengo una información, ¿no es cierto? Dos, tres canales distintos en YouTube, donde saco información de médicos, eh, todo científico, vale decir, eh, no es gente que habla por hablar simplemente, ¿no? Hay muy buenas guías con referencias de qué es lo que te conviene comer y el por qué. Lo fundamental es el por qué. Básicamente las proteínas desde el momento que te levantas a la mañana, ¿no es cierto? El primer desayuno, que es lo que te va a dar la energía para pasar el día. Y bueno, eso combinado con los ejercicios que puedes hacer, porque estamos hablando siempre de gente después de los 65 años más o menos, en donde la vida cambia, estás jubilado, tenés mucho tiempo para vos, y claro, hay que juntarse con gente que tenga los mismos tiempos y las mismas aspiraciones de vida. Y hay muchas guías. Explícame lo de los tiempos. Bueno, los tiempos de decir, bueno, me puedo sentar frente a una computadora o a un celular, este, y tenés, qué sé yo, hay gente que se pasa horas y horas viendo estupideces y vos también te podés pasar horas y horas viendo sobre la alimentación, sobre los ejercicios. Entonces, la inversión es tuya, sos vos. El Entonces, ¿qué es lo tiempo que es más una necesitas? inversión, ¿no? Ah, el tiempo es una inversión. Lo que pasa es que el tiempo, cuando uno es joven, el tiempo es una inversión porque querés la moto, el terreno, el auto, querés un montón de cosas que de la única manera que se logran, si vos no lo heredás, es trabajando. ¿Y Ahora, con cuál es esos tu tiempos, experiencia en relación a perder tanto tiempo, digamos, o gastar tanto tiempo, invertir tanto tiempo en consumir todas esas cosas, en adquirir todas esas cosas y descuidar la salud física? ¿Cuál es tu experiencia en relación a eso y cuál es tu punto de vista? bueno, acá hay que hablar de los tiempos. Los tiempos cuando yo era joven no teníamos la información que existe ahora. No existía nada. Vos por ahí comprabas un libro y tenías que leer el libro, ¿no es cierto? Este, entonces, eso era muy lento y ver cómo alimentarse, la ciencia no había adelantado tanto como para decirte qué es lo que te convenía comer, qué ejercicio te convenía hacer. Y cuando la ciencia adelanta y te empieza a mostrar esas cosas, uno cae en cuenta que en el tiempo que éramos jóvenes fuimos total y absoluta y absurdamente engañados por las grandes empresas que te creaban un medicamento para enfermarte y después, o una alimentación para enfermarte, y la misma gente tenía resuelto el problema de la medicina que te iba a dar para curarte de lo que ellos te enfermaban, pero que te enfermaba de otras cosas. Y es una cadena continua. Por eso está Como carteles de la alimentación y carteles de la medicina, ¿no? todo combinado. Todo es como decir, todo es un combo, ¿eh? Porque las personas más ricas del mundo son las que manejan todas estas cosas. Manejan los laboratorios, manejan las industrias alimenticias. Y claro, gracias a la información que existe hoy, que es libre,
y uno la puede tener a través del celular, por ejemplo, y retomo lo que dije primero. Tenés dos opciones. Te puede pasar el día viendo películas o estupideces, o qué dice uno, qué dice el otro, qué le pasó, eh, o entrar en información que a vos te sirve para tener una vida sana, absolutamente sana, pero de primer nivel, siendo pobre. Siendo pobre, el único capital que tenés que tener es realmente para poder comprar básicamente la comida sana, que es la más barata de todas, ¿no? Y poder pagar mensualmente la cuota para poder tener internet en tu celular. Quien sabe aprovechar eso es el rey de su propio ser, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, en días Es- pasados estaba en la fila del supermercado y vi un tipo con un carro lleno y me puse a examinar, pagó una cuenta altísima y todo lo que había, prácticamente todo, casi todo, yo no vi ni un alimento sano en todo lo que lo colocó, era todo superprocesado, enlatado, lleno de azúcar y era súper caro. Entonces pensaba yo, es más fácil, sale más barato, matarse, sale más barato eh, echarse desde arriba de un puente, no sé, sale más barato que pagar todo eso. Sí, claro, el tema es de eso se trata. Ujú, Yo siempre digo, hay que morir sano, ¿no? Mucha ujú. gente se ríe. Uno se pone a Hay razonar otro, mm, qué significa morir sano. Es interesante el tema. demasiadas No sé, a personas mí, descuidan su salud, disculpa, demasiadas personas descuidan su salud, asumiendo que cuando llegue el momento alguien estará allí para cuidarlas, pero la realidad es que incluso si tu familia te ama, ellos tienen sus propias vidas. Puede que no tengan el tiempo, la energía o la capacidad para ser tus cuidadores y depender de otros para manejar tu bienestar puede hacerte sentir impotente. Por eso, priorizar tu salud ahora es una de las inversiones más importantes que puedes hacer para tu futuro. Y ahí hay una lectura que es la historia de Carlos, que es un hombre de 68 años que siempre había sido activo en su juventud, pero se descuidó y después de jubilarse pensó que tenía mucho tiempo para volver a estar en forma, pero antes de que se diera cuenta, sus niveles de energía disminuyeron o habían disminuido, su movilidad decayó y las tareas simples se volvieron difíciles. Sus hijos lo visitaban cuando podían, pero no podían estar allí todos los días para ayudarlo. Finalmente se dio cuenta de que si quería mantener su independencia, tenía que tomar control de su salud, no mañana ni el próximo año, sino ahora. No tienes que entrenar como un atleta, pero los pequeños esfuerzos constantes marcan la diferencia. Mueve tu cuerpo todos los días, come alimentos que nutran en lugar de dañarte, toma en serio tus chequeos médicos y si has ignorado señales de advertencia, dolores que no desaparecen, dificultad para caminar, cambios en tus niveles de energía, es hora de dejar de pasarlas por alto. Tu yo del futuro te agradecerá por cada elección saludable que tengas hoy. Porque al final del día, tu sistema de apoyo más fuerte no son tus hijos, tus hermanos o tus amigos, eres tú mismo con tu capacidad de mantenerte fuerte, activo y eficaz. Cuanto más priorices tu salud ahora, menos tendrás que depender de los demás más adelante. Eh, si todavía estás, bueno, eh, en este momento, ¿cuál es tu opinión sobre lo que acabé de leer y tu experiencia, ¿no? En relación a eso, sobre descuidar, descuidarse y pensar que la familia siempre va a estar allí para apoyarlo a uno? bueno, eso es muy relativo, que es la familia, ¿cierto? Ujú, Porque uno, el núcleo, uno, uno habla de la familia, yo hablo de mis hijos, ¿no es cierto? Pero mi hijo se casó con una persona que es mi nuera, es la familia que él crea. Y sus hijos, que serían mis nietos, ¿no? Son hijos de ellos. Está bien, yo soy su abuelo. Hay un respeto, hay una cuestión familiar.
pero siempre, siempre, siempre hay que pensar, de acuerdo a mi experiencia, que la persona más importante siempre es la del espejo. No hay que olvidarse nunca la persona del espejo, ¿no es cierto? Que es uno mismo, se ve en el espejo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo aprendo y veo resultados fabulosos que ha dado el giro de mi vida al entender la alimentación, al entender el ejercicio, al entender todo eso, y que el entorno hasta por ahí llega a burlarse, ¿no? Porque claro, este, llega a burlarse en el buen sentido de la palabra, y vos decís, pucha, yo tengo que envejecer y el día que sea viejito, por más sano que esté, esta persona es la que me va a tener que cuidar a mí y resulta que ya está enferma, siendo que tiene muchísimos años menos que uno, ¿no? Entonces, es todo un tema que el ser humano por ¿Te ha ahí se pasado niega, eso? ni es que ha pasado, uno lo ve, pasa continuamente. Yo, a ver, ¿cómo te digo? Yo estoy más sano que mis hijos, por decirte, ¿no? Que ellos me ven y me dicen, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces lo que te comento? Alimentación, ejercicio, ¿te das cuenta? Me ajusto con lo que me entra mensualmente y de eso hago mi reino. Mi reino, ¿no es cierto? Mi palacio, mi séquito, es el del espejo. Por supuesto que tengo una compañera de vida que piense igual, hacemos las cosas juntos, ¿no? O sea, es Sí, veo el su día, señora esposa ha tenido el privilegio de conocerla y ella realmente veo que tiene el mismo estilo de vida suyo, que es un cuidarse, la alimentación, es consciente, las caminadas, camina bastante, ¿no? Y, y, y eso es el movimiento, importante, ¿no? el movimiento es fundamental, ¿no? Todo basado en la edad. Nunca hay que dejar de moverse. Si el día de mañana, cuando uno llega a ser muy, muy grande y se tiene que mover con un bastón o con un trípode, que lo siga haciendo, que se siga moviendo. Es fundamental eso. Y cuando estás sentado y no te das mal físico, podés mover la mano, podés mover el dedo, podés hacer esto mientras hablas, por ejemplo, ¿no? O podés hacer este movimiento mientras estás hablando, que si no no es una cosa de loco. Eh, Hay gente que tiene movimiento porque tiene lo que nosotros le llamamos el baile de San Víctor, ¿no es cierto? Que tienen Parkinson. Ahora, ¿cómo se llega al Parkinson? Hoy en día está la información, cómo se llega al Parkinson, cómo se llega al Alzheimer. Y todo, todo es básico alimentario, toda la alimentación. Hay tanta información y muy buena información hoy en día que vale la pena invertir en leer todas esas cosas porque eso es Sí, salud. sería Bueno, interesante hacer un capítulo aparte, netamente sobre alimentación, sobre estilos de vida, eh, hábitos alimentares. Por ejemplo, yo descubro que antes de irme a dormir, no me gusta irme con el estómago relleno porque duermo mal, me despierto cansado. Y hay alimentos que simplemente he aprendido que mi cuerpo ya no los tolera más. Los toleraba cuando tenía 18 años, pero ahora simplemente se han vuelto inútiles. Me gustaban, pero ya no me gustan porque a pesar que el sabor y me trae una nostalgia, pero ya me hacen mal, ¿no? Entonces, como que ir respetando eso. ¿Cuál es tu experiencia para concluir en relación a esta cuestión y dejando ya de una vez la invitación para el próximo tema, que va a ser el próximo pilar, que va a ser el círculo social? claro, sí, eso va a ser un tema muy interesante. De todas maneras, te voy a decir algo, que sobre la alimentación hay mucha información científica y yo la sé porque la he leído. No soy tan docente como para retransmitirla, pero sí puedo decir, mira, fíjate en esto, nombre y apellido de un doctor,
que se dedica específicamente a esta cosa. Hay dos o tres personas, ¿no es cierto?, que está todo documentado y es una guía perfecta para saber cómo alimentarse. Te explican todo científicamente y eso es un buen inicio, ¿no? Informarse con los que saben, porque yo puedo hablar mucho al respecto, pero no sé. Todo lo que sé, lo que he leído. Y a mí me ha dado muy buen resultado. Entonces, lo que puedo aconsejar es, mira, fíjate en este doctor lo que dice, fíjate en este otro lo que dice, fíjate en este otro lo que son tres nada más, básicamente. Hay millones y millones de páginas de información. Hay millones y millones de mentiras. Ahora, uno detecta cuando encuentra la información buena, de base científica, y ya está, te quedas ahí y mira, para hacer cualquier prueba en el cuerpo humano a distintas edades, ¿no? Pero hablando de la gente que supera los 65 años de edad, solamente te hacen falta entre 10 y 30 días para darte cuenta si es bueno lo que estás haciendo o es malo. No te hace falta 2 años, 3 años, toda una vida. No, no, no. El cambio es, pero rápido, es fundamental. Yo, por ejemplo, eh, el día que entendí lo que era el azúcar, el día que entendí lo que es la harina, y lo dejé drásticamente, ¿no? Pero, no sé, en 30 días era otra persona, la Cuerpo mente, consciente, ¿no? fue increíble, a mí se me aclaró la mente, el pensamiento, digo, pero ¿cómo no descubrí esto antes? Claro, de nuevo, La industria antes no teníamos, farmacéutica, la industria ah, alimenticia. claro, antes no teníamos la información que hay hoy en día, Ujú. por eso, qué sé yo, mira, un ejemplo así muy burdo, el dueño de McDonald's nunca en su vida comió una hamburguesa. ¿Te das cuenta? Y los dueños, qué sé yo, en fin, así, todos esos industriales que hacen de la industria alimenticia su, su gran riqueza, nunca consumen lo que ellos producen. ¿Por qué? Porque saben que no es bueno. El tema de la producción es con algo que te resulta la materia prima muy barata, muy económica, hacer algo industrial a nivel masivo. Bueno, y eso pasa. Todo eso tiene harina y azúcar. Todo, todo. Vos entras a un supermercado y encontrás 2.000 productos, de los cuales 1.995 productos son nocivos para la salud. Tienen 5 o 6 productos. Entonces, está en vos elegir. Es como Ujú. uno, cuando juega a la lotería, ¿uno qué hace? ¿Qué quiere? Tratar de comprar el número premiado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y vos fíjate, cuando entras a un supermercado, tenés 2.000 números y tenés los 5 números premiados y están a la vista. Depende de vos si lo vas a comprar o no. Esos son números premiados. El premio va a ser vivir mejor todos los años de vida que te queden. Muy bien, bueno, excelente y creo que el sonido quedó muy bien, se escucha muy bien y un contenido muy interesante. A menos para mí me parece, siempre me ha parecido todo este tema, aprender, ¿no? De la experiencia y muchas gracias por haber compartido y lo esperamos entonces nos vemos en el próximo episodio y espero que podamos hacerlo mañana en un ratito, ¿ok? Bueno, Buena perfecto. tarde, que descanses, buena noche, excelente. Un gusto, Rubén, hablar contigo. Muy amable y igualmente, que descanses. Será hasta mañana. Hasta mañana.